Muy buenas noches a todos. Es un placer para quienes hacemos Ready Ecuador darle la bienvenida en esta tarde, en esta noche, a nuestro magíster Cristian Tixe Parreño, que es un educador quiteño, licenciado en Ciencias de la Educación, mención plurilingüe, especialista en educación y magíster en innovación educativa. Fue becario del programa Go Teacher 2014, ha sido coordinador del Bachillerato Internacional, subdirector y rector en instituciones públicas, autor del ensayo El constructivismo en el aula con bases en César Kurz, es fundador de la unidad educativa Alelí, impulsando una educación inclusiva, virtual e innovadora. Es un gusto para nosotros, estimado Cristian, tenerte en este conversatorio. Para Radio Ecuador siempre nos ha llamado la atención muchísimo, pues lo que la unidad educativa Alelí está haciendo en pos de la educación ecuatoriana. Entendemos muy bien que la unidad educativa de ustedes es una unidad educativa a distancia. ¿Tú nos pudieras, por favor, indicarnos cómo trabajan ustedes en la unidad educativa? Darnos un breve preámbulo para enfocarnos en este conversatorio, por favor. Gracias, Cristian. Muy buenas tardes, estimado doctor Paul Navarro, director ejecutivo de Ready Ecuador, distinguidos colegas, pues académicos y docentes. Para mí es un honor o me honra participar en este espacio de pensamiento y diálogo con ustedes. Y pues en este conversatorio con ustedes van a ir viendo, es una oportunidad, ¿no? Para compartir experiencias como nos comentaba el doctor Paul. Pues en el año 2023-24, pues nació una idea de formar la institución educativa particular Alelí, una institución educativa 100% virtual, pues que contempla el régimen Sierra Amazonía y pues tiene desde los subniveles y niveles de segundo de educación general básica hasta tercero bachillerato en ciencias. Es una institución legalmente constituida con la resolución ministerial y actualmente ya se encuentra pues funcionando. Trabajamos con plataforma Moodle y usando algunas metodologías activas de enseñanza-aprendizaje y pues tratando de fortalecer este tipo de educación para que no se vea ese sesgo, ¿no? O la diferencia de estudiar en la presencialidad. Eso le podría comentar. Muchísimas gracias, Cristian, y también damos la bienvenida a nuestro director pedagógico, Fausto. Qué gusto que estés en este conversatorio en el que estamos aquí realizándolo en Radio Ecuador. Cristian, ¿tú nos puedes indicar entonces, bajo esta premisa que nos acabas de mencionar, por qué la educación online democratiza la formación y reduce la dependencia de horarios? Considero que la educación en línea o la educación online ahora no es únicamente solo un recurso o una alternativa, pues, que hace hincapié a la presencialidad, sino considero que este tipo de modalidad que el Ministerio de Educación lo ha venido implementando tiene una lógica propia. ¿Por qué? Porque está estructurada en base a algunos principios, como es la ubicación, la hiperconectividad y la personalización del aprendizaje. Podría decir que dentro de este espacio de educación virtual, pues tenemos algunos momentos interesantes, como una autonomía, un apoyo familiar y también una interacción con las plataformas educativas y la generación de objetos virtuales de aprendizaje. Tal vez desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, se responde a algunos enfoques como el socioconstructivista y conectivista, que ustedes lo conocen, y pues como Siemens en el 2005 lo señala esto, ¿no es cierto?, quien plantea que el conocimiento no existe en, o sea, perdón, el conocimiento existe en la red y el aprendizaje consiste también en la capacidad, ¿no es cierto?, de navegarla de manera crítica. Por eso considero que el Ministerio de Educación asertivamente ha comenzado a implementar este modelo de educación virtual y a través de sus acuerdos ministeriales ha establecido algunas directrices y normas técnicas que ha permitido ir fluyendo y trabajando en este tipo de educación.
Y en este sentido también, desde tu perspectiva, Cristian, con tu experiencia, ¿qué sectores sociales crees que se han beneficiado más de este modelo y cuáles han quedado rezagados? Considero que esta evolución ha ido bastante acelerada, ¿no es cierto? Y hemos pasado de una improvisación que sucedió durante la pandemia a estructuras ya más formales, a plataformas más interactivas, a enfoques pedagógicos más adaptados y considero que, por ejemplo, ahora con el diseño universal de aprendizaje 3.0 se está tratando de adaptar. Sin embargo, considero que todavía esta brecha digital que usted hace hincapié puede estar un poquito siendo todavía un fuerte trabajo y un arduo trabajo que tiene que realizar el país, pero considero que con este tipo de educación se ha ido rompiendo ya barreras, hay un poco flexibilidad, hay la conexión que puede estar desde cualquier punto del país, pero considero que los estudiantes están combinando ese tiempo, ¿no es cierto?, del estudio y tal vez con lo que más les gusta realizar o con actividades extracurriculares que les está permitiendo también desarrollar su parte académica y pedagógica. Quiero también indicarles que siéntanse con plena confianza, Anabel, Byron, Fausto, de participar de este conversatorio. Justamente es la finalidad de lo que estamos realizando. Siéntanse cómodos, con tranquilidad, también cuando quieran aportar algo, preguntar a Cristian, pues algo al respecto, los micrófonos están abiertos para que así lo hagan. Sin ningún compromiso, ese es el objetivo de nuestro conversatorio. Fausto, por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Cristian? Y todos, Sí, buenas muchas tardes. gracias. Bueno, yo tenía algunas preguntas desde mi perspectiva como pedagogo en algunos años. Yo he visto que uno de los problemas más grandes es el proceso de motivación o enganche hacia los chicos, ¿no? Y tanto en la presencialidad y más aún en la parte virtual, siempre es un reto de cómo engancharles a los estudiantes. Y en ese sentido, yo también pude vivir la experiencia virtual y definitivamente es una gran preocupación de cada profesor porque incluso el mismo hecho de no prender las cámaras ya nos está haciendo entender de que a los chicos no les interesa aprender. Y también entendiendo de que las formas de motivar o enganchar a los estudiantes para que se involucren en un proceso de aprendizaje virtual va a depender también de la edad, porque por ejemplo en los pequeños, increíblemente, yo pude vivir en la pandemia en la institución que yo laboré por algunos años, son los que más bien más enganchados se mostraban, pero en cambio ya más o menos desde los 10, 11, 12 años para arriba, ya los chicos ya no les interesaba ser parte de la clase, ya no querían preguntar, de hecho, ¿no? Entonces, eso fue una gran sorpresa, que los más pequeñitos estaban involucrados, enganchados, queriendo preguntar, participar, pero los grandes no. Entonces quisiera que me cuentes un poco en tu experiencia, ¿cómo ves esto de generar esta conexión emocional con la clase, entendiendo de que es mucho más difícil engancharles o motivarles, ¿no? Sí, muchas gracias. La pregunta interesante, ¿no es cierto? Entonces yo considero que esa lógica del tiempo y del espacio, pues hace que los estudiantes salgan de la zona de confort, pero considero, y también del docente, porque cambia un rol diferente del docente, donde hace que haya y el docente cree un espacio más lúdico, más académico, use herramientas u objetos, como se llama en el espacio virtual, objetos virtuales de aprendizaje más enriquecedores y que use metodologías activas diferentes. Como usted mismo manifiesta, en años inferiores, muchas veces el docente a través del uso, ¿no es cierto?, de material concreto desde la virtualidad y usando ejercicios gamificados que permitan el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño y capte la atención de los estudiantes y a través de unas plataformas que sean bastante interactivas. Ahora usted ve pues que podemos ver con el metaverso, ¿no es cierto?, realidad aumentada, etcétera, pero es verdad lo que usted manifestaba, que esa motivación tiene que, por eso es lo que yo considero, primero, en estos espacios virtuales, pienso que el docente primero tiene que llegar al estudiante y al padre de familia de tratar a indicar la importancia que es
trasladarse a este espacio no físico, sino virtual, y usando una plataforma bastante enriquecedora, que sea intuitiva, yo considero, y con una metodología activa, como por ejemplo puede ser la clase invertida o la gamificación, considero que puede despertar ese interés que usted indica en los estudiantes de, digamos, de la básica elemental, la media, la básica superior y el bachillerato. O sea, es un reto bastante complicado, pero yo considero que si el profe o los profes combinan ese espacio, ¿no es cierto? Tienen una buena metodología de enseñanza, una buena estrategia de enseñanza-aprendizaje con metodologías activas, y la familia está convencida de que este espacio va a ser muy beneficioso y enriquecedor, va a desarrollar muy bien en los espacios sincrónicos y asincrónicos. Como usted mismo manifiesta, ¿no es cierto? Hay espacios académicos que, mire, estando con profesionales puede ser que está para la cámara y solo están escuchando, ¿no es cierto? Entonces, es como trabajar también mucho en ese autoconocimiento, esa autorregulación, ese empoderamiento, y también en ese apoyo familiar que tiene la familia y el plus que ponga la escuela para motivar y hacer algo diferente desde el espacio virtual, y que los estudiantes no se sientan aburridos y use bastante interacción, y despierte el conocimiento y la reflexión crítica y creativa en ellos mismos. En lo que tú manifiestas, Cristian, ¿qué es lo que caracteriza entonces a la unidad educativa Leli, la que tú estás liderando, que es una unidad educativa de modalidad online, de modalidad virtual? ¿Cómo han logrado ustedes gestionar para que los estudiantes se sientan cómodos, no perciban las clases como algo distante, que el profesor sea también parte de la misma, como sucede en la presencialidad, ¿no? ¿Cómo han logrado hacer ustedes desde tu experiencia como director de Aleli? Bueno, prácticamente nosotros, como le decía, no solo hemos tratado de enfocarnos a la parte pedagógica ni a la parte conceptual, sino también a la parte actitudinal, y hemos tratado de hacer que las familias primero se sientan bienvenidas, los estudiantes en los espacios virtuales tomen el riesgo del aprendizaje. Hemos tratado de diseñar la plataforma con un diseño más instruccional y también con objetos virtuales de aprendizaje que sean muy enriquecedores, que le permite interactuar, que cuando no esté con nosotros en el momento asincrónico, el estudiante y el padre de familia, con ese apoyo familiar cuando son más pequeños, puedan desarrollar y enriquecer su aprendizaje en el espacio asincrónico. También hemos tratado de ser bastante en este aspecto de ser facilitadores emocionales y también innovando pedagógicamente. Por ejemplo, estamos trabajando mucho en lo que son espacios de inteligencia artificial, y poco a poco y haciendo la introducción de lo que es la robótica educativa. Entonces, eso creo como que a ellos les llama un poco la atención y dicen, me conecto, pero no a estar solo escuchándole al profesor, sino prácticamente el rol del docente ha cambiado, y los profes usan metodologías activas como gamificación, ABP, etcétera, y también los trabajos que hacen de manera sincrónica para subir a Moodle no solo se enfocan en Moodle, sino también ellos, por ejemplo, tenemos un estudiante de cuarto de básica, también no nos olvidamos del proceso lector y del proceso de lo que hace hincapié a la parte de motricidad fina y gruesa. Es un reto. Actualmente nosotros estamos con alumnos desde cuarto, quinto, sexto, que sería uno del elemental, y grupos de la básica media y también básica superior. Entonces, estamos como que le estemos enganchados cuando los muchachos a veces quieren interactuar con el profesor no es rígido ahí en la clase, es un poco más amigable, se siente una atmósfera, ¿no es cierto? Hay un autor que indica que cuando el filtro afectivo, ¿no es cierto? Krashen, creo que es, sí, Krashen dice cuando el filtro afectivo está arriba, ¿no es cierto? Como que el conocimiento no fluye y se bloquea. Entonces, lo que tratamos de hacer es que los estudiantes sientan un espacio académico, sí, pero también un espacio
que se sientan confidentes, que no tengan miedo de arriesgarse al cambio y ser parte de este proceso que yo diría un poco innovador. Y aparte, en las tareas usamos rutinas de pensamiento, en las tareas asincrónicas, para que el estudiante a través de las rutinas pueda generar metacognición. Eso le podría aportar. Fausto, por favor. Sí, tenía una pregunta, Cristian. Bueno, uno de los retos más grandes que inclusive en la época de la pandemia se hicieron muy evidentes es el hecho de comprobar si los estudiantes realmente están aprendiendo. Y creo que aquí en el Ecuador nosotros estamos, diríamos, queriendo incursionar en aprender a enfocar más bien dicho, el proceso de enseñanza, más en el aprendizaje que en la enseñanza, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, en la pandemia se veía y en las clases virtuales es muy fácil que los chicos puedan acceder a la ayuda de los padres o a la ayuda inclusive de los recursos tecnológicos del Internet, pero realmente ya no es una producción propia del niño. Entonces, cuando regresamos de la pandemia, en la institución que trabajamos, nosotros optamos por hacer algo. Por ejemplo, dejamos de calificar deberes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dejamos de calificar deberes? Porque nosotros queremos entender si el proceso de aprendizaje y enseñanza está generando ese impacto en los chicos y los chicos realmente están aprendiendo lo que se espera. Y si es que se les manda a la casa, seguro que le ayuda el papá, seguro que les ayuda el internet, seguro que tienen algún tipo de apoyo, por ejemplo, con los chicos grandes, entre ellos se comparten los deberes y lo que hacen es copiar. Entonces, lo que comenzamos a hacer es que todo proceso de evaluación, que siempre tiene que haber una evaluación sumativa, se lo haga en la institución. Es decir, por ejemplo, hemos venido aprendiendo a escribir un buen ensayo argumentativo, entonces no lo vas a hacer en la casa, ¿ya? Posiblemente lo practiques en la casa, posiblemente te ayuden en casa, pero el día de hoy tú te vas a sentar y no te vas a levantar hasta que escribas un ensayo. Eso lo decidimos porque estábamos transitando a una enseñanza con base en competencias, que el Ecuador también quiere alcanzar ello, ¿no? Y la única manera de saber si es que un estudiante está realmente aprendiendo es que nos demuestre en el tiempo dentro de clase, ¿no? Y obviamente, y además de eso, que tiene que ser individual. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacen ustedes para recolectar las evidencias de aprendizaje para asegurar de que eso que ellos están produciendo es lo que ellos puedan hacer solos sin la ayuda de otros? Así es, como le decía, como manejamos una plataforma Moodle y nosotros tenemos detectores antiplagio porque les enseñamos inteligencia artificial un poco, algunas herramientas, Gamma, etcétera, eh, y algunas herramientas que permiten con el mismo robotcito de ChatGPT. Nosotros dentro de la plataforma tenemos un antiplagio para poder revisar las tareas. Pero como le decía, como esta educación en línea combina trabajo sincrónico y asincrónico, por ejemplo, las evaluaciones, ellos lo dan en tiempo real. Es decir, así como estuviéramos ahorita con nosotros, tanto las evaluaciones formativas como sumativas. Ese momento se activa la plataforma, prenden y nosotros estamos realmente haciendo el control sincrónico a través de plataforma para poder observar que en ese momento no estén copiando y también tiene como un temporizador. Entonces, todos ingresan, ese momento se activa, todos dan la evaluación y ese momento dan. Por ejemplo, mire, justo en una materia de lengua y literatura están haciendo de la, de la parte del, ¿cierto? Del discurso y que tuvieron esa oportunidad de los alumnos en el momento, por ejemplo, que hicimos un programa de manera virtual, los estudiantes tuvieron la oportunidad de poner en praxis lo aprendido en teoría, pero ya en la práctica. Entonces, por ejemplo, lo que hace referente a los ensayos, los estudiantes lo hacen en ese momento en la plataforma, en una parte que permite la plataforma generar una tarea en tiempo real, se explica y ese momento usan, pero como está con el plagiador ahí en la plataforma, entonces ellos tienen que producir sus textos. Y así, por ejemplo, tratamos de combinar la teoría con la práctica. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la fiesta de la lectura en esta semana. Entonces, ellos, por ejemplo, escogieron un libro y ese libro ellos lo van leyendo, pero con las rutinas de pensamiento, al final van a generar un fanzine que se llama y van a exponerlo.
Entonces ellos usan una herramienta de inteligencia artificial para generar su presentación, pero también aparte, lúdicamente y con material reciclado, van a hacer un fanzine y luego van a proyectar y presentar en ese momento, en ese espacio. Eso. Cristian, ¿nos escuchas tal vez? Sí, Ya, él es. sabía ahí. ¿Realmente existe un mito o no sé si es una verdad y que tú nos puedas aclarar en el sentido de que la educación online nos puede ofrecer la misma calidad formativa que la educación presencial? ¿Y qué elementos deberíamos cuidar en ese sentido? Porque muchas personas pues manifiestan que siempre es mejor lo presencial que lo online. ¿Qué nos puedes decir al respecto en esto, Cristian? Considero que, o sea, si nosotros tenemos estos espacios de la autonomía, ¿no es cierto?, bien claro, de la autorregulación, tenemos muy claro una alfabetización digital crítica que considero que falta en el país y la resiliencia emocional para adaptarse a lo que ustedes decían a estos entornos virtuales, ser efectiva. Tenemos como ejemplo una universidad, UTPL, ¿no es cierto?, que pues prácticamente tiene sus procesos de trabajo académico de pregrado y posgrado, ¿no es cierto?, de maestrías, etcétera. Y pues, por ejemplo, toda mi formación ha sido presencial, pero llegó la pandemia y a mí me tocó seguir un curso virtual por primera vez de directivo. Lo seguí con ellos. Y yo pensaba que eso era facilito y que uno solo era que le ponían la plataforma y usted tenía que leer, etcétera. Pero llegó un momento que cuando yo estaba en ese curso, que ya era de bastantes horas, de 830 horas, el docente, o sea, el facilitador iba liberando las actividades en la plataforma, uno tenía que ir tenía que tener una autonomía de trabajo para autorregular el aprendizaje y luego nos encontrábamos los fines de semana. Pero ahí yo me di cuenta que era una educación, si usted lo toma de manera, ¿no es cierto?, consciente, existe una autonomía, tiene alfabetización digital crítica, porque toca dominar ciertas herramientas para subir, ¿no es cierto?, H5P, necesita dominar una plataforma, saber cómo cargar una tarea, etcétera, etcétera, saber hasta cómo unirse a la tutoría, saber compartir pantalla, etcétera, y también tener una resiliencia emocional para poder adaptarnos a esos entornos de trabajo, funciona. Entonces yo considero que si va esa rigurosidad, va haciendo y fomentando esas competencias que son del siglo XXI, eso es muy enriquecedor. Por ejemplo, mire, el momento que dimos, yo, o sea, digo, me di cuenta que aprendí full en ese curso porque se combinaba, como le digo, la teoría y la práctica. Es decir, usted tenía un momento asincrónico de trabajar en plataforma, pero el momento que llegaba a las clases presenciales o sincrónicas, que lo llamaban él o con el tutor, pues uno tenía que demostrar, mire, con esto termino esta parte, el curso que seguí de robótica, mire, solo iba los sábados y todo el curso era virtual porque habíamos de todas las ciudades y recién seguí en este año de robótica educativa. Estábamos de todo el país, hasta había un señor que era de Argentina. Imagínense con ese trabajo y terminamos construyendo un robot, ¿no es cierto? Pero cuando ya íbamos a las clases prácticas, la persona que no tenía esa autonomía y esa alfabetización digital que lo llamo crítica y la resiliencia emocional, pues ahí sí no pasaba, digamos, o no desarrollaba en sí sus destrezas con criterio de desempeño o llegaba al objetivo planteado. Entonces yo sí considero que si lo toman de manera rigurosa, lo toman de manera consciente y las personas en el espacio, ¿no es cierto?, académico lo hacen, pues está bien. Miren, ustedes ven, yo estoy ahorita, digamos, de candidato en la UBA a doctorado y esa maestría, perdón, ese doctorado va a ser en línea. Entonces, mire, y antes tocaba ir allá. Yo, por ejemplo, a Estados Unidos fui becado, pero estudié ahí en Estados Unidos. Pero si ahora hubiera la oportunidad de estudiar desde Ecuador en otro país, pues son muchas ventajas que se tiene, porque es flexibilidad, ahorro de recursos, movilidad, alimentación, etcétera. Entonces digo, si ahora
carreras de pregrado, de posgrado y etcétera, ya lo hacen en línea. Entonces, considero que si usted lo toma con esos espacios muy rigurosos, o sea, sí da resultados. Y también va concientizando a la familia de esa parte que corresponde, que es el apoyo familiar. Y la institución capacita bien a sus docentes y saben con qué horizonte tienen que ir sin olvidar la misión y visión. O sea, eso despunta, ¿no? Y de aquí, pues ustedes han de dar cuenta más adelante ya todo va a fluir de manera en línea. Mire, mi maestría lo seguí en la Andina igual de manera presencial y ahora la Andina ya tiene formación virtual. Entonces, imagínense lo que era y lo que tocaba ir a clases, o sea, trabajar y luego del trabajo ir hasta las 10 de la noche casi a clases. Entonces, si ahora tiene ese espacio de combinación de tiempo, considero que desde mi punto de vista sí da resultados. Ujú. Eso. Fausto, por favor. Cristian, yo tengo una pregunta. Definitivamente es mucho más fácil para una persona con algún criterio formado, inclusive un joven, me invento, de 15, 16, 17 años, secundaria o un profesional que ya prácticamente han desarrollado su criterio, es mucho más fácil, y voy a tomar el término que utilizaste, manejar el proceso de autorregulación. Ahora, nosotros sabemos que los niños de primaria, ¿sí?, están en un proceso de autorregulación y solo si analizamos desde la perspectiva de socioemocional y pensando en las funciones ejecutivas, la autorregulación es uno de los destrezas o las funciones ejecutivas es una de las destrezas humanas que se desarrollan a su plena cabalidad cuando el ser humano entra entre los 20 y 25 años, dependiendo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen ustedes para desarrollar autorregulación en los niños, entendiendo de que los niños no tienen la capacidad, ¿sí?, neurológica para autorregularse? Ustedes saben, por ejemplo, el tiempo de atención de un niño, por ejemplo, considerando toda la cuestión esta de lo que es la inhibición al impulso que tienen los niños, que es muy normal. Hay autores, por ejemplo, como Marzano, que dicen que los chicos tienen un tiempo de atención muy similar dependiendo de la edad, pero muy similar porque en cada grado que te encuentres a 10 minutos. Es decir, en primero de básica, un guagua te pone atención por 10 minutos y después de 10 minutos ya tienes que cambiar de actividad porque casi contrario se pierde. Entonces, en segundo de básica, 20 minutos y en tercera, pero obviamente siempre y cuando sea algo atractivo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo manejan esto de la autorregulación con pequeños, ¿no?, que ya es un poco más difícil? Sí, muy interesante la pregunta, ¿no es cierto? Y justo que tomaba ese espacio que decía que dentro de el espacio virtual necesitamos una autonomía y una autorregulación. Haciendo hincapié, como usted mismo manifiesta, en los pequeños es un poco más complicado, porque tiene esa capacidad el niño, como usted manifestaba, de entender y gestionar lo que es la parte emocional, la parte de comportamiento y también en los pensamientos para lograr los objetivos, en este caso a corto o a largo plazo. Entonces, más todavía aún es si en la presencialidad es complicado, que ustedes ven, va a un aula de 30 a 40 estudiantes y cuando usted va a golpear la puerta o alguien va a hacer una visita barrido, prácticamente el profe a veces, muchas veces ni se ve dónde está porque los niños están prácticamente, digamos, alborotando o inquietos en este espacio. Yo considero que tiene más ventajas porque primero en la virtualidad son espacios más reducidos de estudiantes. Si el docente usa este espacio con el contexto virtual y tiene una metodología activa bastante innovadora y atractiva, ¿no es cierto? Prácticamente rompe la estructura tradicional de aprendizaje. Y si vamos a ver, ¿no es cierto?, como tiene espacios pequeños de alumnos de grupos focales, usted puede interactuar más, es así como ahorita. Nosotros, digamos, estamos con un grupo pequeño de personas. Si yo fuera, digamos, el facilitador del aprendizaje, yo podría interactuar con todos ustedes, ¿no es cierto? Uso una herramienta gamificada, envío y empiezo a interactuar y a preguntar en todos los 45 minutos a ustedes más de 10 veces. Pero si nos vamos al espacio presencial con 40 estudiantes, un profesor con una metodología tradicional, y el espacio, como usted manifiesta, de los espacios de atención de los estudiantes, no vamos a poder ni una vez o dos veces controlar, ¿no es cierto?, esta autorregulación
Y una vez yo le escuché, parece que fue hace un mes más o menos, que usted hablaba justo de esto de la disciplina y nos daba algunos tips para los profes. Entonces considero que en este espacio, respondiendo un poco más a su pregunta, si el docente en la educación virtual organiza su tiempo de estudio, el estudiante con el estudiante, ¿qué hacemos nosotros? Mire, tenemos un horario específico, no les tenemos conectado todo el momento. Ellos tienen un espacio sincrónico en clase y un espacio asincrónico con un porcentaje. Por ejemplo, digamos, autonomía. El estudiante de la básica elemental tiene una autonomía de acuerdo a la base, perdón, a la norma técnica del 20%. El apoyo familiar tiene un 50%, ya está 50-60%, ¿no es cierto? Entonces, la autonomía entre el 30 y el padre, el apoyo familiar el 50, y el colegio tiene el 20. Entonces, totalmente con esto cubre el 100%. ¿Y qué quiere decir? Ahí justo son estos espacios de que usted decía de la autorregulación. Quiere decir que la familia con el docente o la institución o el facilitador organiza el tiempo de estudio para el estudiante en casa, controla estos impulsos, por ejemplo, con no estar cambiando, ¿no es cierto?, la pantalla, que como está dando así, usted usa material que realmente capte la atención, pero en el tiempo adecuado. Entonces, yo considero que es súper complicado, ¿no es cierto?, dar la clase virtual porque el docente tiene que tener otras habilidades y tener un montón de recursos. Porque si no, en los 5 minutos del alumno, como dice usted, ya le puede estar apagando la cámara, apaga la cámara y usted pregunta y no interactúa. Entonces tiene que tener muchos recursos para mantenerle enfocado, ¿no es cierto? A pesar de no estar de manera física. Y tal vez con el apoyo familiar que tiene de los padres, poder reducir ese tiempo y hacer que el estudiante reflexione de lo que está aprendiendo. Y por eso creo que es importante considerar y generar objetos virtuales de aprendizaje que sean significativos para que el estudiante al otro día que venga no se aburra. ¿Y cuál creo que es la clave acá? Que cuando usted viene a la otra clase, los alumnos ya le están esperando en la sala, ¿no es cierto? Y no tenga que alguien estar llamando al padre y decirle, ya dígale que se conecte, ya estamos en clase. Entonces, eso considero que también es como un indicador de ver que los estudiantes, por ejemplo, nosotros, a pesar de que estamos en la virtualidad, usamos material concreto y puppets o títeres también para poder dar a los más pequeños y trabajar en el proceso lectoescritura, pero bueno, actualmente no tengo un niño de esa edad ahorita, pero tenemos ese mundo, pero sí el de cuarto. Entonces, a él, por ejemplo, no solo le combinamos la plataforma, también hacemos actividades para que desarrolle su parte de motricidad fina y gruesa. Entonces, los recursos y también las actividades que hace asincrónicamente para luego subir a plataforma, siempre están enfocados en eso. Y todos los muchachos trabajan en lo que es animación a la lectura, con algunas actividades de cuentos interactivos y que ellos les guste y asocien a la parte tecnológica. Eso le podría decir. Sí, pero me queda, estimado Cristian, inquietud ahí. Nosotros tenemos ahí algunas brechas digitales, culturales, económicas que persisten, porque nuestra sociedad es muy variable, muy distinta. ¿Qué soluciones nos podrías dar para estas brechas que tenemos digitales, culturales y económicas para la educación en línea que ustedes proponen? O sea, las brechas digitales, como le decía, en el Ecuador, lamentablemente, pues cuando estuvimos en la pandemia, como ustedes mismos manifestaban, se agudizó y ahí pudimos ver mucha deserción escolar. El Ministerio de Educación tiene tasas altísimas de deserción escolar, pero estas brechas que usted manifiesta digitales son de desigualdades al acceso, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, mire ahora, y un uso apropiado y significativo de estas categorías, mire ahora ya vemos que hay infocentros, la mayoría inclusive hay espacios ahora de Wi-Fi libres en los parques, etcétera, pero sin embargo, con un dispositivo, tablet, celular, computador, considero, y un internet que el Ecuador debería
fortalecer esos espacios para que realmente quienes no tienen acceso a esta tecnología puedan comunicarse de manera más efectiva. Pero sin embargo, considero que por la falta de conexión, por falta de dispositivos, o inclusive como fuimos nosotros objeto de falta de electricidad, ha impedido mucho de estos casos. Pero considero que la ventaja del aprender en línea es que la clase, por ejemplo, queda grabada. Luego un estudiante puede verificar y tiene una plataforma que, a pesar de que no haya podido, digamos, entrar a la tutoría, puede revisar los materiales y por eso creo que lo que decía, hay que diseñar de manera adecuada la clase con una actividad, en este caso, con una metodología gamificada bien estructurada o con una metodología activa bien estructurada para que los estudiantes puedan hacer. Lamentablemente, Ecuador tiene estos espacios que está tratando de que todo el país tenga acceso al Internet, pero sin embargo, ¿no es cierto?, por acceso, ¿no es cierto?, a ciertas cosas o a ciertas particularidades que ya sale fuera del alcance del país, no ha tenido esa potestad de hacer, pero considero que Ecuador ha venido trabajando de manera ardua y América Latina también, pues no es que solo este contexto afectó a Ecuador durante la pandemia, pero la brecha digital, ¿no es cierto?, es una tarea bastante ardua que tiene el país y una tarea tecnológica y tal vez una urgencia educativa que debe atender a toda la población del país. Eso, entonces considero que en algunas instituciones educativas, especialmente fiscales, pues han hecho equipamientos justos, han formado a los docentes, han hecho inclusión desde el currículum nacional, porque ahora el currículum nacional con énfasis en competencias, pues también trabaja en eso, y esperemos que el ministerio también siga trabajando con sus políticas públicas, haga que pues, desde todos los rincones tengan ese espacio de conexión. En el caso de los estudiantes de instituciones privadas, diría yo que como que hay ese sesgo, ¿no es cierto? Es como que ellos tal vez tienen todos los recursos para poder atender y trabajar de manera regular, pero en la parte pública a veces es importante eso que manifesté, ¿no es cierto? Un equipamiento justo, formar a los docentes, ya que recuerdo que justo en esa época yo era vicerrector y justo, mire, coincidió con lo que les dije de la educación, del seguir un curso virtual. En ese entonces era la primera vez que yo estudiaba así, todo presencial, pero yo recuerdo que me sirvió porque inclusive supe cómo usar el Zoom en ese momento. Entrené a los profes y luego ellos tranquilamente pudieron dar clases. Nadie sabía usar ni el Zoom, peor el Google Meet, de Microsoft, etcétera, y eso es lo que ayudó, mire un ejemplo, a reducir un poco las brechas. Y luego nos dimos cuenta que esa formación continua del docente en la era digital era súper importante. Ahora vemos a muchos profes que ya dominan, pueden generar recursos como, ¿no es cierto?, a través de live worksheets, pueden generar los WordWalls, etcétera, etcétera, y pueden ya trabajar de manera más interactiva, inclusive ya dejando el espacio virtual y lo hacen en la parte presencial. Muchos docentes ya se acostumbraron a esa parte digital y ahora lo que trabajan es en espacios adecuados, llevan recursos tecnológicos y ya no solo el recurso es la voz y el marcador, eso, pero es un trabajo arduo que necesita seguir fortaleciendo. Cristian, una pregunta. De tu parte, ¿cómo ves esta migración? Porque para mí es un proceso de migración, adaptación, cambio de perspectiva, inclusive de mentalidad a la educación por competencias. Porque en mi experiencia puedo decirte, porque yo ya vengo trabajando cerca de 20 años con lo que es enseñanza por competencias, que no es lo mismo tener un currículo por competencias. Entonces, ¿cómo crees tú que el gobierno debería proceder, entendiendo también desde la perspectiva de, de la enseñanza virtual? Porque uno de los problemas, más que problemas, diría uno de los retos más grandes de la educación por competencias es que prácticamente ya no trabajas en función de que el estudiante solo simplemente tenga una nota específica para pasar. En la educación por competencias el estudiante tiene que demostrar
al menos haber consolidado el aprendizaje de una competencia para poder ser promovido. Entonces, ya no es como, bueno, si tienes 7, por la nota de 7 te permite pasar, pero en cambio en la educación por competencias el estudiante tiene que demostrar que domina la competencia o al menos la ha consolidado, que son dos etapas diferentes, para que se lo pueda promover. Entonces, esto en la OCDE se ha estudiado por muchos años y realmente este es digamos, el talón de Aquiles, porque una cosa es utilizar los estándares o las destrezas o competencias como referencia, pero otra es ya utilizarlas como base para demostrar que los chicos realmente han aprendido. ¿Cómo ves tú esta migración a esta nueva versión de educación que el ministerio plantea? O sea, por ejemplo, yo le veo interesante esto, pero por eso mismo, por ejemplo, en el caso de la educación en línea, la educación virtual, por ejemplo, nosotros tenemos bachillerato solo en ciencias, no, por ejemplo, bachilleratos técnicos, ¿no es cierto? Porque justo es lo que usted habla de esta motivación por competencias que es un motor, ¿no es cierto?, que le impulsa al estudiante en no solo, como usted decía, en adquirir el conocimiento, sino a querer desarrollarse de manera integral y desarrollar e indicar lo que él aprendió en contextos ya reales, ¿no es cierto? Entonces yo considero que es súper importante la motivación que se alinea a la necesidad del siglo XXI y que, como ustedes mismos saben, ¿no es cierto? Es lo que dicen el aprender a hacer, ¿no es cierto? Aprender a hacer, el aprender a hacer y a convivir y transformar. Entonces yo considero que el Ministerio de Educación, lo otra vez escuché, estaban pues fortaleciendo lo que son los bachilleratos técnicos, porque ellos prácticamente trabajan hasta lo que he escuchado por competencias, ¿no es cierto? Pero en nuestro espacio virtual, bastante complicado y creo que por eso el Ministerio de Educación no, hasta lo que yo tengo conocimiento, no existe un bachillerato técnico, porque tocaría trasladar a espacios, como le digo, de de laboratorios virtuales con realidad tal vez aumentar, pero sí se lo podría hacer porque la otra semana tuve una reunión con Open Lab y ellos, por ejemplo, han sabido tener espacios áuricos que le ponen realidad aumentada y ellos simulan, por ejemplo, ahí me hicieron una demostración con una clase de inglés y en otra con una eh, actividad donde ellos construían proyectos a través de lo que es la robótica. Entonces, la institución tenía que tener un espacio como aulas, como laboratorios, y ahí instalaban para enseñar a través de metaverso y realidad aumentada. Entonces, los estudiantes a través de sus gafas, ¿no es cierto?, de 3D, el momento que se ponían, pues prácticamente era como estar en un espacio de, de académico y practicando ahí en ese momento. Inclusive había una demostración que hizo con un estudiante, cierto, ficticio, que ahí lo hacía y se ponía las gafas de realidad para hacer realidad aumentada y ese estudiante iba como que se iba a un centro comercial e interactuaba pidiendo un café, etcétera, pero ya usando el idioma de manera real. Y luego había un aula donde le enseñaban de la célula y el estudiante con su realidad aumentada y esto del metaverso, el estudiante prácticamente aprendía así. Entonces considero que, pero usted sabe que no todos van a poder tener acceso a tener unas gafas de, para poder tener una clase con realidad aumentada. Entonces, frente a eso de lo que usted decía de las competencias, considero que Ecuador tal vez va por buen camino. Y tuve la oportunidad de trabajar en un colegio que era técnico, pero si no se fortalece esos espacios y solo se va haciendo, como usted mismo manifestaba, el desarrollo de destrezas y no el desarrollo ya de la competencia, del saber hacer o de saber ser, ¿no es cierto? Va a ser muy complicado, porque el momento que los estudiantes salen al campo o a la vida real, van a tener mucha deficiencia y muchas falencias. Y eso no solo pasa en la parte de los colegios, sino me he dado cuenta que inclusive en los espacios ya universitarios, que a veces hay estudiantes que pues salen y no tienen ese momento de la praxis de ponerlo en el momento
que tiene que enfrentarse a la vida real. Eso podría aportar. Definitivamente vamos no, a la educación en línea en muchos aspectos, no solamente en el Ecuador, sino en todas las regiones que, como tú lo bien mencionas, estimado Cristian. Vamos ya a punto de terminar nuestro conversatorio y te pediría, por favor, que nos dijeras tú, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para aprovechar al máximo las ventajas que tiene la educación online, sin que nadie se quede atrás, sin dejar a nadie fuera de esta propuesta educativa que está en auge? Y como tú lo manifestaste para las licenciaturas, maestrías, posgrados, doctorados, está en auge. Pero ¿qué hacer con los jóvenes, con los niños, también para que no se queden atrás? Y como bien lo decía Fausto, pues que se involucren de manera efectiva en este sistema. Muchas gracias por esas preguntas muy interesantes. Yo tal vez quisiera decir, ¿no es cierto?, que la educación virtual no, no es solo una simple digitalización de contenidos. Tal vez considero que es una revolución silenciosa de la escuela tradicional y que pone al estudiante en el centro del aprendizaje porque democratiza el conocimiento y que exige una ética del cuidado, porque estamos hablando que van a usar a veces herramientas que tal vez pueden caer que ellos en el plagio. Y es importante porque a través de esta educación considero que se hace más inclusión y se desarrolla el pensamiento crítico. Y ahora creo, hoy más que nunca, yo considero que necesitamos construir un espacio más pedagógico de la esperanza, como lo decía Freire, ¿no es cierto? Y donde se nutra la tecnología y no se pierda ese rostro humano de aprendizaje. Eso es lo que considero, que esa parte humana no se pierda en ellos. Y también estamos, creo, considero llamados a construir escuelas sin muros, porque, ¿no es cierto?, sino con pantallas que nos conecten y, como usted decía, que nos abran y rompan esas brechas digitales y transformemos las realidades. Pues les agradezco profundamente por este espacio, por este conversatorio, a ustedes doctores y al equipo de Red Ecuador y a todas las personas que se pudieron unir y poder compartir un poco de estos saberes y pues de parte de la institución Aleli les envío un saludo afectuoso y les digo que la educación virtual no solo sea viable, sino valiosa y también válida y verdaderamente transforme la educación del país. Muchísimas gracias. Gracias a ti también, Cristian, por la interesante oportunidad de conocerte. Definitivamente, gracias Cristian, y sí, nos quedan algunos temas, algunas líneas pendientes para seguir dilucidando en un próximo conversatorio. Gracias también a Anabel, gracias Byron por estar presentes aquí en este conversatorio. Y reiteramos, ¿no? Las puertas de Red Ecuador siempre están abiertas para este tipo de eventos que podemos transmitir conocimientos entre colegas y compartir de la mejor manera nuestras experiencias. Gracias a todos ustedes y les agradezco muchísimo por su presencia. Una buena noche y bendiciones para cada uno. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Gracias a muchas todos. gracias. Hasta luego.